Hola Kenia, Hola, ¿qué ¿qué tal? tal? ¿Cómo Bueno, estás? muy bien, Tania, gracias. Bueno, hoy estamos para quien sea nuevo aquí en el canal. Yo soy Tania del equipo de Mentalidad Invencible y hoy estamos con una invitada especial, experta en protección de datos. Ella es Kenia Echenique y nos va a ayudar con todo este tema que nos surgen dudas con los negocios de membresía y al final todos los negocios online, los e-commerce, porque ya, Kenia, si digo algo mal, me corriges, ¿vale? Has De hecho el acuerdo. máster. Un máster que es muy difícil encontrar personas que tengan ese máster hecho, que es de la Agencia Española de Protección de Datos, pero es del Reglamento Europeo de Protección de Datos aplicado a LATAM, ¿no? A toda Iberoamérica. Exactamente, Para cumplir con todo eso, aparte, o sea, con todo lo que exige la normativa europea, que la cumplan también todas las personas de Latinoamérica con negocios online. Eres asesora de empresas en protección de datos, en comercio online y en la adaptación, ¿no?, de los negocios negocios digitales, marketing digital también. la adaptación, por ejemplo, de un negocio de toda la vida que se mete al online, todo lo que necesita tener en cuenta, ¿no? Para que esté. Exactamente, exactamente. Y los negocios que es raro, pero también hay negocios que no están en red, que son offline, que también tienen que cumplir reglamentos. Es decir, estés o no de manera online, tienes que cumplir requisitos en materia de protección de datos. Y si estás en online, pues más. Mm. Eso ahora nos preocupa a mucha gente porque es necesario, no toda la reinvención de estar en el online, que ya toca sí o sí, ya no podemos Exactamente. de estar en el mercado que hay que estar, entonces ahora, y bueno, y por eso también eres cofundadora de Legalbox Plus, que os dedicáis a esto. Y Exactamente. después al final de esta entrevista que Kenia nos va a explicar un montón de dudas que hemos ido comentando tanto con nuestros alumnos como con más personas que nos han preguntado sobre este tema, al final vamos a contar ahí una cosilla, una herramienta súper útil que vais a poder utilizar y para que facilite muchísimo este tema que a los que no sabemos de legalidad, pues bueno. Bueno, no hemos dicho que Kenia aparte es jurista, viene su profesión viene de ahí, ahora está especializada justo en esto, pero, pero bueno, que sabe muchísimo, así que Kenia, yo te voy a preguntar todo lo que no sé y lo que no saben otras personas que me han trasladado preguntillas, ¿vale? Perfecto, muchas gracias, Tania. Pues aquí estoy ya dispuesta. Bueno, cuando hacemos grabaciones, porque en escuelas online, Ujú. sabes que se hacen sesiones en directo que quedan grabadas y después para, pues, para tenerlas para tus alumnos que no han podido asistir o si luego las utilizas. Esos replays de sesiones que han sido en directo y donde salen personas que hay que tener en cuenta para después poder compartir esa grabación. Por un lado, compartirla en tu propia plataforma privada y por otro lado, si la quieres usar de forma abierta en mi página web, por ejemplo, si yo quiero poner un trocito de un replay de una sesión con alumnos o si lo quiero compartir en mis redes sociales. Bueno, es importante que antes de grabar esta sesión, todos los que participen, los alumnos, estén informados previamente del tratamiento que se va a hacer con esta información. Es decir, si como comentabas, las sesiones van a ser solamente grabadas para usarlas dentro de la plataforma de la escuela, de la academia, se le debe informar y el usuario, el alumno, tiene que dar su consentimiento. Es decir, tiene que tener la posibilidad de aceptar o rechazar que quiere que su imagen sea grabada. En el caso de que diga que no, previamente, es decir, informar que puede ser a través de un correo electrónico que se le puede enviar con el que dé su consentimiento o dentro de la misma plataforma, si te lo permite, que el usuario se le informe y además tenga la posibilidad de aceptar en ese momento o rechazar ese consentimiento. Y de esa manera les queda a ustedes constancia de que, bueno, ese alumno ha dado en el día de hoy, 25 de mayo, el consentimiento para grabar la sesión que se está haciendo
con la finalidad de que, bueno, que lo puedan ver otros compañeros. Si en el caso de que la finalidad también sea para usarlo de manera promocional porque se van a hacer otros cursos, para compartir en redes sociales, porque se va a usar a lo mejor ese material para promocionar nuevos cursos o incorporarlos en nuevos cursos. Pues cada una de las finalidades se debe detallar e informar de que van a ser objeto de esas finalidades por parte de esas grabaciones y que los alumnos independientemente puedan aceptar o rechazar el consentimiento para cada una de estas finalidades, sin que esto le impida estar en la sesión. En el caso de que el alumno desee, pues, por ejemplo, acepte algunas y otras no, y, por ejemplo, si lo quiera compartir, si no quiere compartir, por ejemplo, que se comparta en las redes sociales o algo, pues entonces deberá no interactuar, en este caso, a lo mejor en las sesiones grabadas, y que aparezca el micro en silencio, esté silenciado el micro, su imagen también, y que no aparezca, ¿vale? También es importante que tengan en cuenta cuando, por ejemplo, pueden aparecer terceros, es decir, están en la sesión y de pronto aparece un niño o aparece una persona que se cruza, porque, bueno, sabemos muchas personas, todas las condiciones de todos son diferentes, entonces hay que ser muy cuidadoso con eso porque, claro, también te pueden haber dado el consentimiento en un momento determinado y después apareció su hijo. Y después entonces puedas retirar ese consentimiento, porque una cosa sí tiene esa base de legitimación es que el usuario, la persona, el alumno puede retirar el consentimiento cuando le estime oportuno. Entonces, claro, es informarle anticipadamente, ojo, cuidado con que terceras personas que no estén en la sesión o en la grabación puedan pasar, se pueda ver su imagen para evitar problemas. O sea, estamos hablando de imagen, pero has dicho también el micro, que no intervengan. Si yo tengo la cámara apagada, pero hablo y se ve mi Claro, nombre. al final la voz es también la voz, la imagen, aparte es un dato de carácter personal, porque puede identificar a esa persona. Entonces, si tú no diste tu consentimiento para que tu imagen y tu voz aparezcan, pues no puedes interactuar, es decir, debes tener eh, la cámara y el micro apagado, porque al final vas a interactuar y esa información se puede compartir, lo van a ver otros que no estaban en esa sesión, y si tú no diste el consentimiento para ello, no podrás aparecer. Entonces es importante que anticipadamente esto se informe y se tenga en cuenta y, bueno, darle todas las posibilidades de que puedan aceptar o rechazar cada una de las diferentes finalidades. Claro, cada una. Lo que quiere decir que el documento que le pasamos. Debe tener, es decir, especificar según lo que quieran hacer con esa grabación o con esas imágenes, pues tienes que indicar las diferentes opciones y las diferentes finalidades. Que quieres usarla para que lo vean otros alumnos que no estuvieron en la sesión. Esa es una finalidad. Que deseas utilizarlo para promocionar en las redes sociales y compartirlo. Es otra finalidad. Que deseas hacer campañas publicitarias utilizando a lo mejor un fragmento de la sesión para una campaña para captar nuevos alumnos. Esa sería otra finalidad. O Entonces, sea, ¿es válido poner todo y que te marquen un sí con una casilla a todo o tiene que haber por separado que marquen cada una? por separado, porque al final, es decir, es una finalidad diferente, cada una. Entonces, si le pones todo o nada, al final estás un poco limitando sus derechos, porque puede ser que accedan a unas cosas y a otras no. ¿Pero Lo es que, legal o ¿cómo? no? ¿Es legal ¿Es legal poner? tenerlas todas? No, es decir, se le debe dar al usuario, es decir, en todos los formularios, tanto en esto de las grabaciones como, por ejemplo, en formularios cuando tú te suscribes. Te quieres suscribir a una newsletter y en ese formulario pues tiene la finalidad concreta de suscripción a la newsletter. Pero, por ejemplo, un formulario para comentar en un blog o un formulario cuando tú vendes algo, pues tiene una finalidad diferente. Entonces tú no lo puedes en un mismo formulario ponerle 5 finalidades y las aceptas todas o no. ¿Sabes? No, eso no es legítimo porque el reglamento europeo indica que el consentimiento debe ser específico, Ah, inequívoco, es decir, destinado a cada finalidad concreta que se desarrolla. Y por otro lado también está el principio de, bueno, de minimización de los datos, es decir, de no incluir y no coger más información de la que vas a utilizar. Entonces también eso es importante tenerlo en cuenta y sobre todo siempre la transparencia, ¿no? Y hacerle las cosas al usuario o a los alumnos lo más fácil posible.
Entonces lo puedes enviar en un correo o directamente antes de la grabación, las primeras personas, es decir, a lo mejor no te tienen que salir siempre que, es decir, si eres ya un alumno habitual, pues eso te saldrá la primera vez, no te va a salir cada vez que te vayas a conectar, a no ser que retire el consentimiento, pero si no, ya lo diste. Pero a las nuevas incorporaciones sí le saldría, lo ideal sería que la misma plataforma te posibilite tener este documento o llevarlo a alguna página donde puedan marcar checkbox independientemente aceptando o rechazando el consentimiento de cada una de las finalidades. Ajá. Vale, y por lo que has dicho de no coger más datos de los que necesitas, por ejemplo, no pedir un teléfono móvil o una dirección física si tú estás poniendo un formulario para una newsletter, ¿no? Si tú Exactamente. coges el teléfono porque en un futuro piensas que quieres hacer campañas por SMS, ahí no podríamos ponerlo sin indicarlo que puedes recibir campañas por SMS. Habría que indicarlo expresamente, ¿no? Exactamente, exactamente, esa finalidad. Por eso es decir, si vas a utilizar, es importante informar con qué finalidad vas a usar los datos y no coger más datos de los que necesitas. Es decir, el guardar datos y almacenar datos por si los puedo necesitar no es Mm. válido con el reglamento. Es decir, y además tú debes guardar la información hasta el tiempo que dure esa finalidad. No puedes guardar, almacenar la información de por vida, porque incluso los diferentes, será hasta los contratos, tienen un límite con la cual tú debes conservar la información. Por ejemplo, contratos comerciales, pues 5 años debes conservar esa información, tema de factura, pero más de eso, el derecho de supresión y debes eliminarlo. A lo mejor, por ejemplo, también empiezas a trabajar con un proveedor hoy y mañana pues cambias a otro. Pues ese proveedor ya no tiene por qué solamente el tema, los datos, desde el punto de vista que se lo puedan solicitar por tema de Hacienda o temas fiscales, la agencia tributaria, pero no tiene por qué hacer más nada con esos datos porque ya no eres mi proveedor, ¿sabes? Estoy con otra persona. Entonces, eso, es limitar la cantidad de datos y solo guardarlos por el tiempo que es requerido. De todas maneras, esto también se informa en los textos legales, se le informa al usuario. Es decir, por cuánto tiempo se va a almacenar la información, se debe, si, hasta que mantengas una relación comercial con él, porque puede ser, si terminó la relación comercial contigo, yo no tengo por qué seguir almacenando tus datos si ya no tenemos ningún vínculo. ¿Vale? Claro, o sea, si hay una formación, poniéndonos en el caso de formación o una membresía a la que te suscribes durante un año, Ujú. lo pondrías por un año y si yo cojo un vídeo y lo pongo en mi página web, donde apareces tú que eres una de mis suscriptoras, al cabo del año yo tengo que volver a pedirte el consentimiento o quitar ese vídeo. Ya No, a estaría. ver, si la persona otorgó el consentimiento para que ese vídeo estuviera en redes sociales, se dice por el tiempo. O sea, yo, sí, a no ser que la persona se oponga, a lo mejor ya terminó la suscripción y dice, te escribe y dice, mira, que no quiero ya aparecer en el vídeo, pero la persona lo solicita. ¿Vale? Si la persona no lo solicita y otorgó su consentimiento y no lo retira o no lo modifica, pues ese consentimiento sigue siendo válido porque lo autorizó. A lo mejor ya no está en la formación, pero pues se sintió muy bien, se sintió a gusto, le aportó muchísimo a su vida, a su futuro negocio y a lo mejor también para ella es un plus aparecer ahí porque le está dando publicidad. Sí, aunque Entonces, el pues, contrato. aunque el contrato haya cerrado, es decir, la persona dio su consentimiento, a no ser que lo retire, se puede seguir usando esa imagen o esa grabación. A no ser que la persona diga yo no quiero o rechace o cambie su consentimiento, lo retire en algún momento determinado. Al terminar el año diga, mira, yo no quiero más vínculo con ustedes, retiro mi consentimiento y entonces sí, todo el lugar o toda grabación donde aparezca esta persona se tiene que retirar. O borrar, ¿no? Vale eso de poner. O borrar a lo mejor la parte donde aparezca ella y dejar el resto. Es O decir, vale donde aparezca su borrarle. imagen o su intervención o borrarle la... Pero claro, si está hablando, si está... sería quitar esa parte. Si a lo mejor aparece solo su imagen, pues sería de manera Poner que no una, sea identificable la imagen, de una manera. poner un emoji. Eso valdría. Algo que
que no pueda ser identificable esa persona. Vale, vale, vale. Pero si no, aunque en el contrato inicial diga por el tiempo que dura la formación, no pasa nada, lo ha consentido, aunque la formación haya terminado, estaría bien, ¿no? Mm. Vale, Sí, otra cosa, sí, a no ser que retire el consentimiento. vale. Y antes cuando estabas diciendo el tema de que tiene que ser una por una y no darle a todo, yo estaba pensando en cuando las páginas nos dicen, ¿acepta todas las cookies o selecciona con cuáles estás de acuerdo? ¿Ahí qué pasa cuando sí que le das a aceptar todo? A ver, ahí tú decides que quieres aceptar todas las cookies. Es decir, te tienen que dar a la misma vez que en los formularios ese consentimiento. Es decir, las cookies solo que se te puedan instalar en los dispositivos serán solo las cookies estrictamente necesarias para la sesión o para la conexión solamente, y que tú consientas eso. Es decir, tampoco se pueden instalar con la nueva, es decir, en octubre del 2020, el 31 de octubre fue como el tope que puso la Agencia Española de Protección de Datos para cumplir y recabar adecuadamente el consentimiento con respecto a las cookies. Es decir, cualquier página web que el usuario entre por primera vez, tiene que salirle una forma, un pop-up, una forma de consentimiento que le informe al usuario previamente con qué finalidad son las cookies y que pueda el usuario o rechazarlas todas o aceptarlas o elegir qué cookies desea. A lo mejor cookies estadísticas no me importa que estén, pero a lo mejor cookies de marketing o cookies publicitarias no quiero. O a lo mejor decido que solamente las cookies estrictamente necesarias porque no quiero que me estén llegando notificaciones, ¿de acuerdo? O que me den un seguimiento. Entonces, el usuario en ese momento da su consentimiento. Que a lo mejor el usuario dio su consentimiento para todas las cookies y pasó 2 meses y empezó a recibir notificaciones de diferentes lugares y dice, no, paso. Puede el usuario entrar nuevamente y modificar su consentimiento y decir, yo solamente las cookies estrictamente necesarias, y lo cambia. ¿De Ujú. acuerdo? Pero por eso siempre tiene que estar disponible, accesible. Hay plataformas para eso, para la gestión del consentimiento, como el caso de Cookiebox, como el caso de Cuenca, que permite gestionar el consentimiento de las cookies. Además, tú tienes la constancia de, perdona, con esta plataforma de gestión del consentimiento no se te ha instalado ninguna cookies antes que tú lo hayas aceptado, y el momento que el usuario lo retire, pues ya no puedes seguir dándole seguimiento a ese dispositivo porque ya el usuario lo rechazó o no quiso. ¿De acuerdo? Vale, vale. Y cuando estábamos hablando del tema de la imagen y la voz, ¿hay diferencia entre el documento que tú tienes que dar a las personas para que consientan cuando tú las grabas en un acto presencial a cuando es online? ¿Exige algo más online o al revés? El método es diferente, es decir, online, eh, tú le deberás informar esa sesión y la persona te lo deberá firmar. En físico, el documento en el mismo momento te firma y decides, por ejemplo, estás en un evento online y se va a grabar y se van a grabar diferentes personas, y tú en ese momento accedes y das la información con respecto a que esa imagen, esas grabaciones van a ser usadas y se van a ceder para compartirlo en redes sociales, o si se va a ceder a una tercera empresa para que gestione y lo promocione, se tiene que informar. Es decir, debe haber un contrato de cesión de imagen también Ujú. con la finalidad concreta con la que se va a ceder y a quién se le va a ceder. Por ejemplo, se va a ceder para compartir en redes sociales, o se va a ceder para que tal empresa lo gestione y lo pueda publicitar, o se va a ceder para una base de datos, por ejemplo, una base de datos de vídeos, de no sé qué. Se le debe informar previamente en ese contrato. Y es importante tanto que esté la sesión física, es decir, en un evento físico, como un evento presencial. Al final lo que puede cambiar son las finalidades para lo que se van a usar la sesión y el tratamiento que se le va a dar a las mismas de esos datos. Vale, o sea, cambiaría porque cambian las circunstancias en las que lo vas a hacer, pero el consentimiento que Exactamente. es el mismo por un tiempo, saber exactamente para qué. Y por ejemplo, si yo trabajo con una agencia de marketing y soy yo quien está grabando a las personas en el evento, pero luego le doy a esa agencia, ¿tengo que especificar de qué agencia se trata o vale con poner
cedes tu imagen para fines publicitarios a yo, Tania, no sé qué, SL y mis proveedores? ¿O tengo que decir cuáles son esos proveedores? Debes indicar cuáles son los proveedores, porque el usuario siempre tiene que tener la posibilidad de ejercer su derecho cuando lo estime, su derecho de acceso, de rectificación, de oposición o de supresión con respecto a sus datos. Entonces, claro, si puede ser que lo pueda tener cualquiera, el usuario, ¿dónde se va a dirigir? Si ya los datos no los vas a tener tú, los datos los va a tener otro proveedor. Entonces, el usuario tiene que tener, saber a dónde van a ir sus datos. Es decir, cuál va a ser como el camino, el recorrido que va a seguir su información personal y quién lo va a tener. Si el usuario en ese momento te puede haber dado tu, la sesión de datos para que tú lo hagas a la agencia tal, pasa el tiempo y el usuario pues decide, ya a lo mejor no tiene ningún vínculo contigo, el usuario decide, bueno, pues yo quiero ver esta gente qué están haciendo con mis datos, ¿no? Y qué información tiene, porque a lo mejor pasó el tiempo y hasta se lo olvidó, ¿sabes? Y entonces tiene derecho a ejercer su cualquiera de estos derechos que te comenté y entonces pues le tienes que responder en un máximo de un mes. Por eso el usuario debe saber dónde están sus datos. Es decir, mientras más, es decir, se trata de ser transparentes y ser proactivos. Al final, mientras más transparente tú seas con el usuario, más le informes sobre sus derechos, porque también los usuarios cada vez conocen más sus derechos y saben qué se puede hacer y qué no se puede hacer con sus datos personales. Entonces, le vas a dar una imagen de confianza, de credibilidad y de profesionalidad que bueno, la reputación profesional de tuya personalmente o de la empresa con la que trabajes, pues da un salto, porque al final los usuarios dicen, bueno, yo puedo, esta gente están cuidando, al final los datos, como yo digo mucho y se dice, son el petróleo del siglo XXI. Entonces, si tú no proteges mi información personal y mi privacidad, ¿yo puedo confiar en ti? Pues no, porque al final, si, ¿hasta qué punto yo puedo confiar en ti, en que tú de verdad eres un agente leal si no estás protegiendo mis datos y no me estás informando? Y veo cosas oscuras o cláusulas súper largas y legibles que son como si estuvieran hablando en chino, ¿no? Y no está siendo transparente. Entonces, tú dices, aquí como se dice, me quieren dar gato por liebre o aquí hay algo encerrado oculto, ¿no? Entonces, pues mientras más transparente se sea con el usuario, mejor se le informe, pues más el usuario va a confiar, más se va a sentir tranquilo y se va a quedar, porque al final es eso, que se sienta tranquilo, que se sienta seguro, que vea que se respetan sus derechos y que se respetan sus datos. O sea, y se puede hacer cortito, ¿no? Lo que decías, no algo kilométrico que, no, que te dé mucha pereza leer, sino que se puede poner muy claro y cortito. Exactamente, las finalidades concretas, por ejemplo, en los formularios, en los diferentes formularios en las web. Si es un formulario de contacto, la mayoría de los formularios lo que debe tener es quién es responsable, es decir, de quién es esa página web. ¿Es tuya, de Tania, o es de la empresa tal? ¿Quién está detrás de esos datos como responsable? ¿Cuál es la finalidad de los mismos, como estuvimos hablando antes? ¿Qué se va a hacer con esa información? O sea, ¿cuál es la base de legitimación? Es decir, ¿por qué yo estoy recogiendo estos datos? Puede ser por el consentimiento o puede ser porque hay una relación comercial, se va a establecer una relación comercial porque te compro una membresía. Y ahí la base de legitimación sería pues el establecimiento de una relación comercial y se le está informando al usuario. Se le informa cuáles son tus derechos. Bueno, tú puedes ejercer tus derechos de acceso, rectificación, oposición, supresión o portabilidad escribiendo al email y entonces ahí el usuario se puede recibir. ¿Que quiere saber más información? Pues siempre le debes indicar que puede dirigirse a la política de privacidad o a las condiciones de contratación en el caso de que, bueno, que haya contratado una membresía. ¿De acuerdo? Y entonces de esa manera el usuario pues se dirige a lo que se llama la primera capa informativa, que es la leyenda, que puede ser corta, concretamente fue responsable, finalidad, los derechos y a dónde más puede obtener más información. Y en la segunda capa informativa, ampliar la información, como puede ser, por ejemplo, con el tema que estábamos hablando antes del consentimiento de las cookies. Si el usuario da sus preferencias, también tiene que tener un enlace a, bueno, yo quiero ver la política de cookies, a ver esta gente qué más hacen, o qué redes sociales están utilizando, o cuál es los tipos de cookies se utilizan cookies personales o cookies de terceros, qué cookies de terceros utilizan. El usuario tiene que tener la posibilidad, y eso tiene que estar informado,
también en todas las páginas de la web, tiene que salir en el footer de todas las páginas de la web. Vale, entonces de esa manera ya si el usuario de pronto entra y ve eso, y ve que tiene el HTTP que es seguro, y ve que está informando adecuadamente, y ve que después se puede dirigir a una política de privacidad donde se le detalla más y se le informa todo, quiénes son los proveedores, dónde están los datos, cuál es el tratamiento de datos que se hacen, que no se guardan datos especialmente protegidos, como datos de afiliación, de sexualidad, o datos sensibles, como se le está informando, se le está diciendo todo, cómo ejercer sus derechos, cuáles son sus principios, si hacen afiliaciones de terceros, quiénes son los afiliados. Es decir, el usuario dice, cuidado, estoy tranquilo, puedo estar, como decir, descansar sin preocupaciones porque al final esta gente está haciendo las cosas bien y esta gente está siendo legal. Entonces el usuario se va a quedar porque el usuario va a ver, además de que le puede interesar muchísimo lo que le estás ofreciendo, el curso, la formación, la membresía, pues también ve una transparencia y una profesionalidad, ¿sabes? Claro. Y con el tema del, porque claro, también luego está el debate de si el paso, estoy hablando a nivel de cualquier tipo de suscripción, ¿no? Lo más común, de que te suscribes para descargar lo que es el lead magnet, ¿no? Que es cualquier cosa descargable gratuita o para ver un vídeo gratuito que te ponen en una web, entonces das tu email para tener esa cosita gratis que te están dando. Ahí está la obligación en Europa del doble opt-in que llaman, que es te llega o un email intermediario entre que te suscribes y entre que por fin puedes descargarte lo que querías para decirte, confírmame que efectivamente tú has hecho esta suscripción y que este es tu email. Ese paso intermedio en América Latina y en Estados Unidos no es obligatorio. ¿O cómo está eso? ¿Cuáles son las diferencias y qué pasa si no lo haces? ¿Qué pasa si yo ahora pongo para que se suscriban y no pongo un email de confirmación? A ver, con respecto a lo que comentas, en América Latina el tema de doble opt-in, hay que tener en cuenta a dónde están destinados los datos y quiénes son. Es decir, hay países de América Latina que tienen normativa en materia de protección de datos y hay países que no la tienen. Pero hay unos estándares iberoamericanos en materia de protección de datos que son unos pilares a regirse y que están basados además en el Reglamento Europeo de Protección de Datos en cuanto a derechos, a principios, al tema del consentimiento, aunque amplían un poco más y hay diferentes particularidades, pero la base es del reglamento. Entonces, claro, si yo estoy en Iberoamérica, pero tengo suscriptores europeos o que le puede interesar mi producto, mi servicio o suscribirse para tener más información sobre lo que yo hago, pues tienes que cumplir con el tema del doble opt-in y tienes que cumplir también con el consentimiento, porque te pueden denunciar. Si está en Europa, aunque tú estés en América Latina y tú estás tratando mis datos y veo que no lo estás haciendo bien, te digo, te puedo poner una denuncia, ¿vale? Entonces es importante, porque además ya una denuncia que salga al final, se está en Europa, todos los ciudadanos europeos tienen sus derechos y hay autoridades de control en los diferentes países para velar por los derechos de los usuarios. ¿Y de Entonces, cuánto dinero estaríamos hablando? De una denuncia de ese tipo, de no eh, tener, de no tener. de no tener ese mecanismo de confirmación de que al final es para comprobar que has sido tú, ¿no? Que nadie ha cogido tu email y ha empezado a... Claro, porque puede haber también tema de suplantaciones de identidad, porque los datos, a ver, hay diferentes, es decir, las sanciones están entre graves, no graves, depende de la tipología y depende de lo que hayas hecho, porque puede ser también si tratas volúmenes altos de datos o a lo mejor hiciste eso mal, pero haces otras cosas bien, pues tienen en cuenta cuestiones, algunas cuestiones o no. Hay multas a webs que no están cumpliendo con el tema del reglamento, con el tema del consentimiento, con el tema de, es decir, que a lo mejor no informaron en la primera capa, que pueden llegar a 1.000 euros, a 2.000 euros, depende. Claro, esto a un pequeño emprendedor, un autónomo o una pequeña, una micropyme que está empezando, pues puede ser pero a lo mejor si has usado imagen, hace poco hubo una denuncia porque usaron una imagen de una persona sin su consentimiento y se pusieron 10.000 euros de multa.
¿Vale? Entonces, claro, puede variar muchísimo. Hay ya multas que se le están poniendo a grandes empresas, como el caso de Vodafone, como el caso de la Caixa, que ha llegado, en el caso de Vodafone, hasta 8.000 euros por tema de no cumplir con el tema de los emails, enviar emails con respecto a publicidades comerciales sin que el usuario haya dado su consentimiento, con una finalidad diferente. De pronto cogió el email y te mandó email con publicidades comerciales, y hay denuncias por eso. Hay denuncias también, hay usuarios y hay webs que han sido denunciadas porque no tienen el protocolo HTTPS o no han tenido la política de privacidad o la tienen desactualizada, hablando de la normativa, que hay muchísimas webs por ahí que te la encuentras hablando de la normativa de protección de datos del 99, Claro, cuando ya desde el 2018 hay una nueva norma en España, aparte del reglamento. aparte de lo que entró, has dicho octubre de 2020, no hace ni un año. Entonces ahora Exacto, empezó. en octubre del 2020 no fue una normativa como tal, fue como con el tema del consentimiento, que ya se hablaba en el reglamento, pues específico con el tema del consentimiento de las cookies, pero basado también en, bueno, en la norma, en la Ley General de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales, que es del 2018, de diciembre del 2018, más el reglamento. Entonces, claro, de pronto te aparece, te lees una política de privacidad que la gente piensa que del 99, entonces, claro, y se ha denunciado, y de hecho está dentro de dentro de las resoluciones, te van detallando por qué denuncian, ¿sabes? Y muchos usuarios por eso, no me estás informando adecuadamente, porque has usado mis datos con una finalidad diferente, porque no tienes los textos actualizados o porque careces de ellos. Estás comercializando o estás solamente informando, pero estás recabando datos porque tienes formulario de suscripción para que se descarne el lead magnet, o porque tienes un formulario de contacto, y al final estás recabando datos y no estás informando. Entonces, los usuarios están ya denunciando, y bastante. Ya se están produciendo bastantes denuncias con respecto a eso. Y también hay una entidad, no sé si la Agencia de Protección de Datos o hay organismos que se encargan de revisar y pueden multar o tiene que ser previa denuncia. Pueden hacer, es decir, también las agencias están haciendo también inspecciones. De pronto, entran a una web, que puede ser al azar, y claro, si ven que no están informando, que se instalan cookies sin que se le informe al usuario y sin que se diga nada, los textos están desactualizados o carecen de ello, venden y ni siquiera tienen condiciones de contratación, informándole al usuario pues todas las cuestiones que tienes que tener en cuenta si vende. Claro, puede denunciarte directamente a la agencia y imponerte la multa. Es decir, de hecho también hay programas con respecto a inspecciones que hace la agencia directamente para revisar aleatoriamente páginas web, aparte de que, bueno, que el usuario pueda denunciarte o que pueda denunciarte un tercero. A lo mejor no es un suscriptor tuyo, pero de pronto pasó por tu web y lo vio y te denuncia, Ya, porque puede ya, suceder, ¿vale? Aparte de que, bueno, que las autoridades de control te puedan denunciar o incluso hasta la competencia. claro. Ojo, me quito uno del medio y, ¿sabes? Porque al final una denuncia sale el nombre de la empresa, es decir, los datos personales directamente de la persona no sale, pero sí sale a qué se dedica. Entonces, claro, te puedes ver tu reputación cómo va a caer. Si de pronto te enteras que una agencia, hay agencias de marketing también que han sufrido denuncias, ¿vale? Y que han sido sancionadas. Entonces, claro, de pronto te encuentras eso, yo voy a contratar a esa agencia para que me lleve alguna campaña, para que, no, busco Claro, otra. ¿qué piensas? Me va a ocasionar problemas. Claro, Claro, es que al final, ¿qué estás haciendo con los datos? Porque al final también tú como responsable de los datos también tienes que velar porque los proveedores y las personas con las que tú trabajes y las empresas con las que tú trabajes cumplan. Porque a lo mejor tú puedes hacer las cosas bien y ahora contratas una agencia que de pronto hace campaña y no te informó y compró una base de datos que no recabaron el consentimiento y de pronto te hicieron una campaña con esa base de datos y claro, de pronto te puede venir una multa o una denuncia y tú dices, perdona, ¿y qué pasó? Pero claro, tú eres responsable también de, ojo, a quién contratas, que cumplan o no cumplan. ¿De claro. acuerdo? Y en una membresía, que bueno, para que a todo el mundo le quede claro, una membresía es todo, todo un negocio basado en una comunidad de miembros. Todo lo que puede ser un club, un gimnasio o una suscripción online, como es las más comunes, como son Netflix o Spotify, todo lo que es hacerte miembro de algo
a cambio de un servicio, a cambio de productos, como te pueden estar enviando todos los meses productos y tú estás suscrito a eso, eres socio. Dentro de las membresías, ¿qué abarca la ley de protección de datos? ¿Qué hay que tener en cuenta para tener todo bien hecho? Bueno, las membresías, bueno, aparte de tener los textos básicos de la web, de aviso legal, política de privacidad, política de cookie, con el tema del consentimiento, pues también tiene que tener unas condiciones de contratación adaptadas a la membresía, porque no vale, por ejemplo, para una membresía unas condiciones de contratación que son solamente para un infoproducto, que puede ser un infoproducto descargable o un curso puntual. Cuando la membresía tú vas a estar en una academia a lo mejor con acceso constante a diferentes cursos según la suscripción que tú tengas, que puede ser mensual, trimestral, anual, ¿sabes? Depende. Entonces se le debe informar al usuario pues en las condiciones de contratación cuáles son los productos o servicios objeto de la membresía, cuál es la finalidad de los mismos, por cuánto tiempo es la suscripción, cómo se renueva, cómo es la forma de pago, las diferentes instancias, si por ejemplo el pago es con tarjeta, si el pago es por PayPal, cuánto tiempo tiene también el usuario para decidir si no quiere renovar su suscripción, que antes que se haga válido el próximo pago de la suscripción. Claro, el tema del derecho del desistimiento también, que hay que, ahí, ojo, porque hay suscripciones que si a lo mejor es con un acceso determinado a cursos o a contenidos que puedan ser a través de unas claves, pues hasta qué punto puede ser que ya no, es decir, una vez que accedas, ya no puedes desistir en ese momento, ¿vale? Es decir, muchísimas cuestiones con derecho también a la propiedad intelectual de los contenidos objeto de suscripción, que esos contenidos, si tú no puedes reproducirlo, no puedes descargarlo, sin contar con el consentimiento expreso del responsable. Si a lo mejor tú quieres usar algo de ese contenido para una finalidad concreta, pues se lo tienes que informar y que el dueño de la membresía te dé la autorización o no por escrito, Para las porque dos. tú no puedes, exactamente, porque tú no puedes usar un contenido a tu libre disposición porque tienes directamente el acceso. O también con respecto a que las membresías es directamente con la persona que ha contratado la membresía, no que puedan compartir el enlace con terceras personas o puedan hacer una descarga masiva de esa información. Desde el punto de vista también de protección, o las claves, o compartir las claves. Es decir, de hecho te especifica también en las condiciones, ojo, la IP tiene que ser una. No puede ser que la clave esa misma la pueda compartir con más personas porque, claro, se sabe que de ese mismo enlace están entrando diferentes IP. Entonces ahí se puede ver que están usando las claves, están haciendo un uso indiscriminado y realmente no confiable con respecto a esa información, y directamente si se da cuenta el responsable de la membresía puede quitarle el acceso directamente porque realmente está incumpliendo él le informó previamente en las condiciones todas estas cuestiones y está incumpliendo. Sabías y lo hiciste. ¿De acuerdo? También en cuanto a los derechos, ¿no? Que también pueden tener los diferentes derechos de acceso. En caso de reclamación, ¿dónde pueden dirigirse? Bueno, una plataforma europea de conflicto, en caso de que se presente en conflicto entre las partes, ¿no? El responsable de la membresía con respecto a también al usuario o al suscriptor. También se debe detallar en las condiciones de las membresías, es decir, que haya enlaces y que se informe también el aviso legal de la política de privacidad, porque al final la política de privacidad es como un todo que en las cuestiones, directamente en las condiciones no está, pero que es como un complemento, ¿no? Que se complementa todo, porque la política de privacidad también tú tienes que informar que comercializas, que vas a comercializar y los proveedores. Entonces, claro, esto no lo tienes que por qué poner en las condiciones de contratación, pero sí debes informarlo anteriormente en el tema de las membresías, ¿de acuerdo? Y claro, especificar siempre también, detallar en la web los diferentes planes que tienes, cuáles son los productos que comercializa, aunque también lo especifiques en las condiciones de manera general, el tipo de suscripción, detallar los productos, es decir, que sea lo más fácil posible para el usuario, pero detallarlo con las diferentes especificidades, porque todas las membresías no son iguales según lo que ofrezcas.
Y si ese tratamiento, o sea, yo tengo una plataforma, la gente se suscribe Ujú. y viene a la plataforma por mi publicidad o por... Pero yo tengo esa plataforma alojada en otra empresa que tiene su propia normativa y su propio sistema de pago. Entonces, ¿cómo, hasta qué punto yo soy responsable y cómo tengo que informar para que la gente sepa que no está dando sus datos a mí, sino a la empresa que tiene alojada esa plataforma de formación? Pues lo informas, pues lo informas. Lo debes También informar en la política, exactamente. En los textos legales, en la política de privacidad, es decir, utilizo la plataforma Hotmart, por ejemplo, para alojamiento de los cursos. y poner los ¿De datos acuerdo? fiscales de Y Hotmart. y poner los datos fiscales de Hotmart y además enlace a su política de privacidad, donde pueda haber más información. Vale, y de esa manera estarías cumpliendo con... Exacto, porque al final ya directamente no estás tú guardando la información y el pago no se hace por ejemplo, en tu Stripe o por PayPal dirigido a tu cuenta, sino que se hace a una tercera empresa, pero con la que tú estás trabajando, porque tienes ahí alojado tu formación. Entonces, claro, ahí es decir, tú eres responsable, al final la otra empresa es encargada de tratamiento porque te está prestando un servicio, pero ella también es responsable con respecto a los datos que recaba. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, también esa empresa asegurarse que cumpla. Y con respecto a que antes me estabas comentando de Estados Unidos, claro, es importante tener en cuenta que Estados Unidos antes de julio del 2020 existía el escudo de privacidad. Es decir, cuando entró el Reglamento Europeo de Protección de Datos, entró lo llamado el Privacy Shield, que todas las empresas que estaban ahí pues cumplían como con este escudo de privacidad y las transferencias de datos que se hacían eran seguras. Pero en julio del año pasado, el Tribunal de Justicia Europeo invalidó este escudo de privacidad, por lo cual las transferencias ahora mismo a Estados Unidos no son seguras. ¿Qué se ha hecho? Pues se han establecido cláusulas contractuales tipo con cada proveedor, es decir, es una cláusula que tiene que firmar cada proveedor como un contrato con cada responsable. Es decir, tú estás utilizando ActiveCampaign o otra herramienta que esté en Estados Unidos, pues tú directamente tienes que buscar en el configurador o preguntarle, oye, ¿tienes las cláusulas contractuales tipo para firmarlo? Y esto aparecerá en los textos legales. Para de esta manera garantizar que se está haciendo una transferencia de datos segura, cumpliendo con los requisitos de la Unión Europea, porque hay países que se consideran seguros, como por ejemplo el tema de Andorra, en América Latina se considera país seguro Argentina y Uruguay, que son países que cumplen con normativa que ha dicho Europa, la Comisión Europea. Estos países tienen garantías para hacer transferencia de datos segura. Japón se incorporó también en el 2019, Canadá es un país seguro, entonces hay países que son seguros, pero en el caso de Estados Unidos, que realmente hay muchísimas plataformas que se están usando, pues ahora mismo hay que hacer el tema de las cláusulas contractuales tipo porque no es seguro las transferencias internacionales de datos que se están haciendo. ¿Y cómo lo tienes que pedir directamente, por ejemplo, a ActiveCampaign? ActiveCampaign lo tiene en su configuración, es decir, si tienes duda o no sabes, pues le puedes preguntar. Ojo, mira, sé que ahora mismo el escudo de privacidad no es válido porque ActiveCampaign estaba en el escudo de privacidad. ¿Qué debo hacer para hacer transferencias internacionales seguras? Pero en el caso de ActiveCampaign y de muchas, está en la configuración. En el panel de configuración vas y buscas, pues, y te aparece CSC, cláusulas contractuales tipo en inglés, y DPA es como las siglas, y te aparece el contrato especificando directamente cómo es tu cuenta, pues aparecen tus datos y los de ellos. Y al final pues lo puedes firmar, ¿de acuerdo? Y ya está firmado por ellos. Entonces de esa manera ya tú tienes un contrato establecido directamente entre el responsable, que eres tú, y bueno, y esta plataforma que te está ofreciendo un servicio. Y luego tú con decirle a tus suscriptores que su email va a usarse dentro de una plataforma como ActiveCampaign es suficiente, ¿no? Sí, aparecería en la política de privacidad que utilizas esta herramienta y que esta herramienta tiene firmada con esta herramienta unas cláusulas contractuales tipo. Vale. Vale, aparecería. Y bueno, ¿qué más abarca la ley de protección de datos? Me he dejado algo. Que el tema de protección de datos solamente no son los textos legales de una web,
sino que también como responsable de los datos tenemos otras obligaciones, como es el caso, bueno, de tener un registro de actividades de tratamiento donde se debe informar pues, con respecto a todos los proveedores que tienes, las herramientas que utilizas, las personas de los usuarios dentro de tu organización que puedan tener a datos de carácter personal, cuáles pues, los derechos que pueden ejercer, cuáles son los diferentes perfiles a lo mejor que puedes tener dentro de la organización, pues, comercial, administración, gestión, recursos humanos, en el caso que tengas también personas a tu cargo contratadas. También está el tema de tener firmado contratos con proveedores terceros o encargados de tratamiento, que son al final las personas, las empresas que tenemos contratadas para que nos presten un determinado servicio, como puede ser, por ejemplo, el hosting, como puede ser, también tu desarrollador web, que te hace todo el tema del mantenimiento de la web y tiene acceso al tema de suscriptores, o una agencia de marketing, o también el tema de la asesoría fiscal, que te lleva todo el tema de la facturación y la contabilidad, que tiene también acceso a datos de carácter personal. Pues con todos ellos tienes que tener firmado un contrato donde tú como responsable y ellos como encargados, ellos se hagan responsables de esa información que tú le vas a compartir, que van a hacer un uso adecuado de esa información, porque como comentamos anteriormente, no solo se trata de cumplir nosotros, sino también de que las personas que tengamos contratadas o las empresas que tengamos contratadas también cumplan con el tema de la protección de datos. También tenemos que tener protocolos de ejercicio de derechos. En el caso de que, bueno, que algún usuario te ejercite alguno de sus derechos, pues cómo proceder, qué hacer, qué modelos enviarle, qué hacer en ese momento. El protocolo también es ejercicio de brechas de seguridad, si tienes una incidencia de seguridad, porque a lo mejor se te perdió el portátil o porque perdiste un pendrive donde tenías información de datos de carácter personal. Pues eso, pues cuál es el protocolo a seguir, porque hay 72 horas para notificarlo a la Agencia Española de Protección de Datos, ese incidente de seguridad y bueno, qué se hizo, qué se detectó. A veces es necesario informar a los usuarios, depende de la magnitud de los datos y qué información está afectada, otras veces no, pero en ese protocolo tiene que venir detallado pues qué proceder y qué hacer ante estas cuestiones que se te puedan presentar. Si haces sesiones de datos, pues tienes que tener firmado contratos de sesiones de datos con las personas. También el tema de las grabaciones de sesiones que estuvimos hablando, documento donde lo incluya. Aparte de los textos legales, también el tema de la política de protección de datos, que es como un documento general de la organización donde se dice todos los aspectos que tú has tocado y lo que has hecho para cumplir con el reglamento general de protección de datos. Cláusulas informativas en las facturas, en los correos electrónicos también, informando al usuario y también, bueno, dónde pueden ejercer el tema de sus derechos. En todo el tema de formularios en papel que utilices, no solo los formularios web que estuvimos hablando de la primera capa, si también a lo mejor haces y recoges información de manera física, pues también tienes que tener una cláusula informativa para los diferentes tratamientos de datos de clientes, de potenciales clientes, de suscriptores, de, ¿sabes? De las determinadas personas con las que tengas tratamiento de datos y informarle cuando recoja sus datos. En el momento de recogerla, pues informarla adecuadamente. Y bueno, muchísima información más. Es decir, se trata de tener, además, es decir, hay muchas cuestiones que son de manera interna, pero que te lo pueda pedir, es decir, por ejemplo, ha sido denunciado por la Agencia Española de Protección de Datos, pero tienes en regla todo lo demás, pues la Agencia Española de Protección de Datos a lo mejor no te sanciona, porque ha visto que la persona ha sido proactiva, que ha tomado medidas, que tiene los contratos con los encargados de tratamiento firmados y que tiene todos los aspectos necesarios, que ha informado adecuadamente a los usuarios, a lo mejor a través de los correos electrónicos y a través de todos los sistemas. Entonces, claro, se ve que hay un trabajo por parte de los usuarios, que hay medidas de seguridad también con respecto a los diferentes usuarios que tratan datos dentro de la organización, qué deben hacer, cómo deben tratar los datos. Se le da como una pequeña formación, que sea un manual que reciban en el momento que entren a la organización y con respecto a cómo deben tratar los datos y qué deben hacer ante cualquier incidencia de seguridad o situación que se le presente. Y al final eso se trata de ser proactivos y tener eh, todas estas cuestiones en cuenta, ¿vale? Claro, se trata sobre eso, como te digo, de no solo los textos legales, sino también de todo lo demás que va por detrás que debemos tener. Ajá. O sea que se pueden considerar pequeños errores y así no.
¿Qué Claro, es puede decir, tú puedes a lo mejor haber cometido algún error, pero si has tomado otra de las medidas, o al final puedes tener una incidencia de seguridad, ¿vale? Pero si tú has tomado todas las medidas necesarias anteriormente, has notificado y se ve que tú has tomado medidas de seguridad, que tienes todo firmado y todo en orden, pues al final 100% seguro no hay nada, ¿no? Pero lo importante es tomar todas las medidas necesarias anticipadamente, prever, ser proactivo y actuar en el momento necesario, pero claro, para eso tienes que saber qué hacer y qué tener, porque si no, de pronto te llega eso y ¿qué haces? No Claro. puedes hacer nada porque, claro, no sabes a dónde dirigirte, no sabes cómo proceder. Y entonces si te acusan de no haberte preocupado, ¿no? De no haberte informado, no haberte preocupado, aunque sea mínimamente, aunque puedas cometer algún error, ¿no? Exactamente. Vale, me quedo con el ser proactivo y Claro, ser proactivo, es decir, no solo se trata también de cumplir, sino también de ser capaz de demostrarlo, porque teniendo toda esa información y toda esa documentación, pues tú puedes demostrar, mira, yo tengo firmado todo, acuerdos de confidencialidad con todas las personas con las que yo trabajo que pueden tener acceso a datos personales, firmado para que esa persona a lo mejor no pueda hacer, sale mañana de mi organización y pueda divulgar pues todos los datos o toda la información. ¿Sabes? Todo eso lo tienes que tener en cuenta. Si tú has firmado un acuerdo de confidencialidad contigo y ahora mañana tú sales de mi empresa y divulgas cuestiones personales o cuestiones con respecto a la empresa, pues yo te puedo demandar. ¿Por qué? Porque tú hiciste un compromiso que no solamente es durante estás aquí, es decir, una vez tú sales, tú tienes eso que como que olvidarlo, porque hay un secreto empresarial ahí, ¿sabes? Y de confidencialidad con respecto a la información que tú manejabas. Entonces, claro, teniendo todo esto, todos los contratos firmados, todas las cláusulas, los contratos de servicio también con cláusulas de protección de datos, eh, todas las cláusulas informativas en todo, pues claro, se ve realmente que se ha hecho un buen trabajo y que has hecho las cosas bien, has hecho todo para cumplir. exacto. Ujú. Muy bien. Bueno, esto se puede hablar, me imagino, con buscar a especialistas en protección de datos, tú puedes hablar con tu propia asesoría, tú mismo informarte y hacerlo, pero la herramienta que tú has creado, bueno, junto con tu equipo, y que creo que vamos a poder tener una masterclass, ¿no? Con vosotros, Sí, con Pablo, pronto. de Mentalidad Invencible. Pero explícala un poquito lo que puedas, porque creo que todavía no sé si ya va a estar disponible, si vamos a poder compartir aquí abajo en la descripción del vídeo, van a poder acceder a un enlace para ver lo que es LegalBox Plus. Sí, sí, es decir, Legal Box Plus, eh, bueno, va a cambiar, es decir, antes éramos Les Blogger, cambiamos de marca ahora a Legal Box Plus y bueno, es decir, es una herramienta, es decir, la herramienta es Legal Box que, bueno, te gestiona y te permite que tú mismo, utilizando la herramienta de una manera fácil, sencilla, sin tener que tener conocimientos jurídicos, puedas generar toda la documentación que necesitas tanto para tu web como para tu actividad con respecto a todos los contratos que estuvimos hablando. Es decir, la aplicación te va pidiendo datos, información que tú conoces, por supuesto, porque dónde está tu sede, cuáles son los datos de los usuarios, quiénes son tus proveedores, qué herramienta utilizas. O sea, es una aplicación, ¿no? Has Es dicho, una es aplicación. una aplicación como cualquier aplicación que ponemos en el móvil, Sí, creada pero específicamente. no es una aplicación móvil, es una aplicación, una herramienta que te genera, es más, para utilizar en PC, que te genera, cuando tú le pones todos los datos, pues toda la información que requieres para estar, es decir, para tener un negocio de membresía con todos los aspectos. Incluso también hay pluses como el plus Membership Site para el tema de las membresías, de las condiciones de contratación. Es decir, entonces te va a generar todos los textos legales, aviso legal, política de privacidad, política de cookie, el faldón que tienes que poner con el tema de las políticas de cookie en la plataforma de gestión de consentimiento que utilizas. Además, tenemos un sistema de URL, le llamamos el sistema MESA porque es un sistema de mecanismo de sincronización automática que te permite que cualquier cambio que tú hagas en tu negocio, porque añadas nuevas funcionalidades, porque a lo mejor añadas una nueva red social, cambias de hosting, cambias de herramienta de email marketing, pues solamente cambiándolo en la aplicación se te actualiza automáticamente en tu web sin tú tener que volver a copiar y pegar los textos legales. ¿Vale? De Ah, manera que siempre estés actualizado
con cualquier cambio. Además, si se hace algún cambio legislativo, nosotros actualizamos la herramienta y automáticamente se actualiza también en tu web utilizando este sistema de URLs, unas URLs largas que te sale por cada texto legal con respecto a la información que tú personalizada, porque tampoco valen los textos de todo, que tú copies y pegues por ahí los textos, porque cada texto legal tiene que estar ajustado a las funcionalidades que tú utilizas, las funcionalidades que tienes en tu web y las herramientas que tú utilizas. No es lo mismo una membresía, como comentabas, de producto, una membresía de servicio. ¿Cuál es si tú puedes tener, aunque sea un negocio de membresía, pues la membresía que sean mensuales y el otro lo puede tener anual, o las condiciones para cada tipo no son las mismas. Y te va a generar todo eso, además de toda la documentación en cuanto a contratos, todas las cláusulas informativas, protocolo de ejercicio de derecho, protocolo también de privacidad, la política de protección de datos, contrato de sesión de imagen, los contratos también de grabaciones, toda la información la vas a tener. Además, tienen soporte de manera gratuita, es una suscripción también, una suscripción anual y tienen soporte técnico y bueno, hacemos también, enviamosles consejos con información que pueda ser de interés con respecto a cambios legislativos que se hagan o información con respecto que puede ser de interés que pueda afectar a su actividad. O sea, para ti estar protegido tú, tus clientes y para estar informado de todo este tema, ¿no? Que ahora mismo cambió, no hace todavía en un año, puede, bueno, Exactamente, exactamente. Es que constantemente decir, ya se está hablando del reglamento e-privacy, que va a ser un reglamento que va a entrar en Europa para el tema del comercio online. Ahora mismo está en proceso de aprobación, pero claro, eso también cambiaría, porque bueno, está ahora viendo que no trasponga y que no tenga confrontación con el reglamento europeo, sino que sean normas que se complementen. Entonces, bueno, está ahora mismo en ese proceso, pero claro, cuando esto ocurra, pues van a haber también cambios y como en la vida misma, tu actividad y tu negocio evoluciona y cambia. Y a lo mejor hoy no tienes un chat y a lo mejor mañana lo utilizas y a lo mejor hoy cambias de herramienta que utilizas y vas evolucionando, ¿no? Y conforme vas evolucionando tu actividad y tu negocio y vas creciendo, pues también tus textos legales y tu política de protección de datos tiene que ir a la par con la evolución de tu negocio. Entonces, bueno, llevar las cosas a la par. Además, que tenemos un seguro de responsabilidad civil, si nunca hemos tenido ningún problema, todos nuestros textos están asegurados y nuestros clientes también. Es decir, que en el caso supuesto que nunca ocurrirá, que te pongan una sanción por nuestros textos legales, la multa la pagamos nosotros. Entonces es una cuestión de que es olvidarte completamente de las preocupaciones legales utilizando la herramienta Legal Box y, bueno, cumples con todos los requisitos que tienes que tener en cuenta. Y por ejemplo, ¿Vale? yo tengo en mi negocio, ahora yo no cojo direcciones físicas, pero de repente yo pongo una membresía para mandar productos físicos, entonces empiezo a solicitar a mis clientes que quieren eso, su dirección física. Yo le diría, entro a mi Legal Box y le diría, he empezado a hacer esto, ¿no? Tendrá alguna Claro, es cosa. decir, añades, que a lo mejor tenías marcado que solamente recogías nombre e email, ¿no? Pues añades que también vas a recoger dirección, Y ¿vale? ahí La ya me... dirección física. Y ya eso pues te sale en los textos, recoge, para este tratamiento de datos, recoge nombre, email, dirección física. Y ¿De acuerdo? está todo mascadito, ¿no? O sea, como decir, para dummies, para gente que no sabe nada de esto, ni tienes tiempo, porque a veces no es que no sepamos, es que, pues si te pones, lo aprendes, pero no tienes tiempo, no quieres, prefieres dedicarte a otras cosas, está fácil. Claro, al final, claro, lo puedes hacer, lo gestionas tú mismo. Además, la herramienta tiene vídeos, ayuda en todas las ventanas que si a lo mejor no sabes cómo completar algo, pues te indica cómo debes hacerlo. Y eso, se trata de que con el sistema este de URL siempre vas a estar actualizado, informado y cualquier duda que tengas, pues también tienes un soporte siempre. Pero Entonces, bueno, se también trata de que te puedas dedicar a tu negocio, a tu membresía, a lo que realmente te importa, a lo que te ilusiona, a lo que te llena y te olvides de las preocupaciones legales. Ujú. Muy bien. Pues no sé si quieres añadir algo más, Kenia, No, agradecerte, Tania, y a todo el equipo de Mentalidad Invencible
Y bueno, realmente aprecio también cuando se ve que le quieren dar valor a su comunidad y velan, ¿no? Por las cuestiones y las dudas que le puedan presentar, dudas o inquietudes o que a lo mejor pueden ser un poquito su talón de Aquiles porque es algo que se le va de las manos y no dominan y bueno, que hagan este tipo de entrevista, de formación que le pueda servir, pues lo veo muy valioso y bueno, les agradecemos, bueno, te agradezco a ti y a todo el equipo en nombre nuestro, pues la invitación. A ti, muchas gracias, que has explicado un montón de cosas súper útiles. Lo vamos a poner en la descripción del vídeo, ¿vale? El enlace para que entréis a ver toda la información de LegalVox Plus, a quien quiera ahí trastear, informarse más y utilizarla. Así que nada, muchísimas gracias, Kenia. Gracias, Tania, un placer y nos vemos. Pronto. Ah, bueno, y Gracias. nos decís en comentarios, ponednos también abajo del vídeo si os gustaría tener masterclass dentro de Mentalidad Invencible con LegalVox Plus o si tenéis preguntas que no hemos resuelto, queréis saber más cositas, pues las resolvemos en adelante. Volvemos a hablar. Perfecto, muchas gracias. Hasta luego. Chao, chao.